Muy bien, buenos días. De nuevo, bienvenidos todos a esta transmisión de la Fraternidad de Ministerios de Heredia y una vez más dando nuestra gratitud primeramente a Dios, porque Él es el que hace posible todas las cosas, pero también agradeciendo al pastor Jasper McDonald's y a su congregación, que son los que hacen posible también que nosotros podamos salir cada semana por 30 minutos al aire aquí a través de la señal de Radio Victoria. Un agradecimiento también a la emisora que nos permite estar por acá. Bien, tal vez una palabra de oración rápida para dar paso a los siguientes minutos con nuestro hermano Randy, que ya nos acompañó la semana pasada. Entonces, una palabra de oración. Padre bueno, te damos gracias porque nos permites en esta hora poder dirigirnos a cada radio escucha, poder hablar con ellos a través de la señal de Radio Victoria, dándote a ti, Señor, toda honra y toda gloria, y rogándote a ti, por tu Santo Espíritu, que nos bendigas a nosotros acá para dar el mensaje, pero a los hermanos que lo van a escuchar, a la gente que va a estar escuchando este mensaje, también que ellos puedan entenderlo, comprenderlo de la mejor manera. Te damos gracias, honra y gloria a ti, Señor, en esta hora, y en tus manos quedamos para los siguientes minutos. Amén. Amén. Muy bien, Randy, el jueves pasado hablamos un poquito sobre quién fue porque el tema que nos ocupa es el humanismo y sobre todo tratando de enfocarlo en función de la iglesia. Aunque no es tan fácil porque hay tanto que decir sobre este tema y los minutos son que tenemos no son tantos tampoco, pero el jueves pasado hablamos un poquito sobre quién fue el primer humanista, que se dijo que fueron Adán y Eva, pero que el autor intelectual del humanismo dentro del ser humano es ni más ni menos que la serpiente antigua, alias Satanás, el diablo, como usted le quiera llamar. Él es el gran artífice intelectual de que haya humanismo dentro del hombre. Entonces vea que el humanismo se remonta hasta el mismísimo inicio de la humanidad en esta tierra. También hablamos un poquito sobre historia, un poquito de los manifiestos. Fue muy breve lo que se dijo de los manifiestos, pero algo se dijo. Y también sobre el asunto de que el humanismo es una religión. Entonces, quizás acá es donde hoy vamos a iniciar, Randy, nuevamente con este tema, los segundos y últimos 27 minutos, porque creemos que con 27 minutos podemos movernos bien en ese rango de tiempo. Entonces, Randy, a partir de acá, el tiempo es suyo. Qué bueno. Entonces, usted me había preguntado antes, cuando estábamos hablando antes del programa, algo sobre la autoridad final del humanismo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad moderna es la legitimidad de la autoridad. O sea, ¿de dónde viene la autoridad? Contestando esa pregunta se va a resolver muchos problemas. En realidad, la autoridad tiene básicamente dos fuentes. Para el cristiano, la autoridad final proviene del Creador, el legislador, y quien determina todas las cosas por su palabra. Siendo creador y siendo Él quien sustenta su creación, Él es la autoridad final. Pero en el humanismo, al negar Dios y que el hombre quiere ser Dios, entonces la autoridad final tiene que caer del cielo y tiene que ser retomado por algo o por alguien. Entonces, esta autoridad final en el humanismo siempre recae sobre el hombre. Y en la historia,
a menudo fue sobre el rey o el faraón o el César, que era una divinidad y realmente expresaba ese César, este rey, la divina voluntad. Pero tenemos algo casi igual o peor en la sociedad moderna, porque la autoridad final es lo que llamamos en la teología reformada el soberano. ¿Quién es el soberano, verdad? Del sistema. Y para el humanismo, el soberano, quien determina todas las cosas, es normalmente el hombre corporativo. Recuerda que dijimos la semana pasada que el hombre es un creador de ídolos y estos ídolos llevan al hombre a su propia destrucción. La idolatría lleva al hombre a su propia destrucción. Entonces, cuando el hombre alza alguna autoridad fuera de Dios como autoridad final, él lleva su propia vida, su propia familia, el orden social a un eventual colapso y desorden y destrucción. Eso es muy claro y la historia lo demuestra en la destrucción de muchas civilizaciones, los cananeos, los romanos, los griegos. Y hoy vemos en una sociedad moderna, posmoderna, en vías de colapso por su inmoralidad y porque no sabe de dónde proviene la autoridad, Miguel. Entonces, esa es una pregunta muy importante. Cierto. Y bueno, precisamente creo que fue esta la forma en la que terminamos la semana pasada, hablando un poquito de eso. Pero también, hablando extra micrófonos, hablábamos un poquito sobre el gran arquetipo bíblico del humanismo. ¿Puede hablarnos un poquito más de esto? Sí, esto es tremendo y disfruto ese tema porque eso nace en la Biblia de 1 Samuel 5, cuando el arca del pacto es capturado por los filisteos, pero hay otro segmento de la historia con nuestro querido hermano en la fe, Sansón, que la Biblia llama Shimshon, que quiere decir como el sol. Hay otro capítulo sobre los filisteos. Pero cuando el arca de pacto es capturado, los filisteos lo llevan al templo de Dagón. Y Dagón era un dios de forma de pez hombre o hombre pez, que es muy interesante. Y estudiando esos temas un día, y claro, busqué en el internet a ver cómo era este ídolo Dagón y encontré varias imágenes en el internet de ese Dagón. Y de verdad es un pez hombre y me cayó la peseta. Ya comprendí. Dagón literalmente quiere decir, creo que en el hebreo, pez. Y Jesús, ¿qué dijo Jesús sobre el hombre? Jesús dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Es interesante cuando llegamos a los evangelios, todo hace un giro de un enfoque en la tierra, en Palestina, en la tierra sagrada. De repente hay un giro hacia el mar. Son pescadores y vamos a ir de pesca. Y la Biblia nos está instruyendo que ahora es tiempo que Dios va a aumentar su programa y va a enviar su pueblo en una gran pesca en el mar. Y el mar es el mundo entero donde hay peces. Pero hay un problema, hay una enfermedad en estos peces. Por eso están muertos los peces.
hay unas cosas, unas analogías bíblicas muy, muy extrañas. Vemos en Ezequiel, donde el profeta habla del río de sangre y agua que fluye hacia el mar muerto. Y todo el mundo sabe que el mar muerto no tiene un solo pez. El mar muerto es un mar salado. Pero dice donde el agua de los dos ríos toca cada pez, los peces en el mar muerto serán vivificados. ¿Qué quiere decir eso? El hombre, como dijo Sartre, que mencionamos en la sesión pasada, la semana pasada, tiene una pasión desde la caída y quiere ser Dios. El hombre quiere ser el centro de todas las cosas. Entonces, este gran arquetipo del humanismo en la Biblia, hay otros, pero uno de los más grandes es el dios falso de los filisteos, Dagón, el hombre pez. Y la misión del evangelio es redimir estos peces muertos, porque están muertos en sus pecados y delitos. Y dice que Dios iba a mandar muchos pescadores con sus redes en el mar muerto. En Ezequiel 47 dice, ¿cómo va a haber pescadores con grandes redes en el mar muerto, Miguel? Parece algo extraño, contradictorio, ¿no? Es porque los peces están muertos en la Biblia, muertos en pecados y delitos, y necesitan ser tocados por este fluir de la cruz, del agua y la sangre que salió del costado de Cristo, que da vida a cada pez que toca. Por eso predicamos a los hombres que quieren ser Dios, que quieren ser el centro desde la niñez. Usted como padre, mi querido radio escucha, ha observado tus hijos. Nuestros hijos tienen esta enfermedad desde niño, desde bebé, que por naturaleza creemos que somos el centro de las cosas. Pero algo sucede en esta escena cuando el arca del pacto, que simboliza a Jesús, entra y llevan el arca del pacto al templo de Dagón en la noche. Para recortar la historia, el ídolo del pez hombre cae, queda desnucado y sus dos manos cortados. ¿Qué significa eso? Que para ser redimido los hombres tienen que ser librados, tienen que morir. Tenemos que morir. Gracias al Señor nuestro Dios que en la cruz con Cristo, si creemos en Él, por la fe, hemos muerto juntamente con Él. Y este pez en nosotros que quiere ser ídolo, muere. Y ahora nos convertimos en no dioses, sino hombres y mujeres creados en la imagen y semejanza de Dios para reflejar su gloria, su pensamiento, sus ideas y para redimir los hombres en toda la tierra. Ok, Randy, es muy difícil hablar de un tema bíblico y no encontrar ramificaciones, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay una. Usted acaba de decir, los hombres están muertos. Una gran verdad de la Biblia. No es la verdad de ningún hombre. Es la verdad de Dios, es la verdad de la Biblia. Y no está hablando en un sentido figurado. No, está hablando literalmente. Los hombres estamos muertos desde el momento de la concepción. Somos personas que caminamos, comemos y hacemos todo lo que hace un ser vivo, pero estamos muertos. Dice Dios, ustedes para mí están muertos. Literalmente muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Yo lo digo esto repetidamente en la congregación. Nada puede hacer un muerto.
Entonces, ¿de quién es todo el mérito? Y esto es un pequeño paréntesis. ¿De quién es el mérito de la salvación del hombre? Absoluta y completamente de Dios. El hombre no hace absolutamente nada por su salvación. Todo el mérito es de Dios. Y en una enseñanza que yo di en la iglesia, empecé a desmenuzar, porque los hombres pueden decir y salen con argumentos, es que yo esto, yo aquello, yo y lo otro, y la Biblia, cada uno de esos argumentos se los tira a tierra, cada uno. Dios hizo todo, todo lo hizo Él. Entonces, era un pequeño paréntesis nada más, pero sí, es muy difícil que en un tema como este del humanismo no encontrar ramificaciones. Bien, Randy, Es otra, increíble. sí, sí, correcto. Quizás los hermanos que están escuchando pueden ir tomando nota de algunas de las cosas que se están diciendo para después hacer comentarios y preguntas. Bien, otra pregunta es, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos un poquito que en dónde radica la autoridad final en la religión del humanismo? Lo dijimos, dimos la respuesta a esa pregunta. Sí, ya lo contesté en el inicio del programa. Ah, ok. Entonces, hablemos un poquito de esos dos pilares que son sobre los que descansa el tema del humanismo. Hay Sí, dos es pilares. tremendo, exacto. Seguimos con el tema del arca de pacto, pero ahora vamos a movernos un poco hacia Sansón o Shimshon, como dice la Biblia. Nos dimos cuenta, y yo meditando sobre este milagro de Sansón, cuando él ya él por su propio pecado, él mismo quedó ciego, quitaron los dos ojos, quedó preso de los filisteos en el templo de Dagón, ya hablamos de Dagón, y aparentemente todo el templo descansaba sobre dos pilares principales y me cae la peseta, como decimos. Yo empecé a razonar sobre la religión humana falsa y empecé a ver que toda la religión humana tiende a descansar sobre dos pilares. Y si queremos hoy concentrarnos en el humanismo moderno que ha levantado su propio templo, su propio lugar de adoración que yo llamo, que los profetas llamaban cuando Betel, que era la casa de Dios, se transformó en una casa llena de maldad, se transformó en Bet Aven, la casa de vanidad. El hombre humanista levanta su templo, su casa moderna, que es una casa de vanidad, lo que en la filosofía llamamos religión unista, donde él dice todo es algo. Entonces el hombre moderno, científico, ateo, ha dicho, de algún modo, todo es materia. Entonces, uno de los pilares del humanismo académico en la universidad y de nuestros queridos amigos en la Asamblea Legislativa y la gente en la calle, mal educados en las escuelas públicas, ese pilar del materialismo, o lo que llamamos en la filosofía el naturalismo metafísico. ¿Qué es el naturalismo metafísico? También lo podemos llamar el cientificismo. Ese es el falso profeta que lleva a la gente a creer en el estado moderno, en un sistema materialista donde dijo, por ejemplo, Carl Sagan, el famoso ateo cosmólogo, dijo, el cosmos es todo lo que era, todo lo que es y todo lo que será. ¿No le suena, amigo, si conoce tu Biblia, como una declaración de Juan? En el principio era el verbo y el verbo era Dios
y hay otras declaraciones. Entonces, el Dios del hombre moderno es el mismo cosmos, el universo en alguna forma, porque no hay nada detrás del cosmos, solo la materia. Así, según Carl Sagan. Y sobre esta base, hay otra base que ya hablamos la semana pasada, la trampa de Eva, la autonomía. Y ahí está el hombre pez, el hombre que quiere ser Dios. ¿Qué dijo Satanás que vimos en la lección pasada? Dios sabe, cuando comes del fruto seréis como Dios. Y dice Abraham Kuyper que la traducción podría ser determinando para sí el bien y el mal. Entonces el hombre moderno no necesita a Dios. Él cree que ya Dios no lo necesito porque tengo todo lo que necesito materialmente. Y autónomamente yo empiezo conmigo mismo. Yo soy ley para mí. Y ese es el desorden en la calle en Costa Rica hoy día, porque cada hombre al querer ser Dios es una ley para sí mismo. Y esa autonomía también nos lleva a la autonomía soberana del Estado, que se levanta ahí como otra columna de autonomía que quiere ser gobernador sin Dios, determinar el Estado, la ley. El Estado ha dicho, ¿y quién eres tú? Dice el Estado, la Corte Suprema de Estados Unidos, que el aborto es lícito, porque ¿quién dice? Nosotros ya somos dioses, determinamos que el bien adecuado para la gente es matar un bebé. Eso es la consecuencia de la autonomía de la razón y la autonomía de la moral. Entonces el hombre moderno levanta su templo, su casa, que es la casa de vanidad, Miguel. Tremenda situación que nos encontramos. Muy bien. Solo nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos, ¿qué pudiéramos decir? Creo que hay mucho que decir, pero como el tiempo nos gana, ¿de qué manera el humanismo ha entrado en las iglesias? Muy bien. Esto es fácil y es muy trágico a la vez. Se dice un gran erudito sobre la educación que dice que quien controla la educación controla el futuro. ¿Quién controla la educación de nuestros hijos hoy día? ¿La iglesia o el Estado humanista? El Estado humanista, donde nuestros hijos son educados, cada día más educa a nuestros hijos a tener la fe humanista, la fe que acabamos de hablar, de materialismo y autonomía. Y luego nos preguntamos por qué dentro de la iglesia tenemos tanto pecado y tantos cristianos que parecen menos bíblicos y hasta pastores, porque el mismo pastor, a mí, hermano Miguel y hermano querido Radio Escucha, yo me di cuenta que mi educación en Estados Unidos de toda una vida y luego en la universidad me había programado y me ha costado el resto de mi vida hasta hoy día de ir transformando mi mente por medio de la palabra de Dios, como dice Pablo, que debemos ser transformados en la mente por medio de la palabra de Dios. Entonces el humanismo entra en la iglesia por medio de la educación, entra en la iglesia por medio de los medios que están llenos de la misma presuposición de autonomía y pecado. Y luego
va transformando la sociedad para que más cada día nuestros jóvenes no piensen como cristianos, piensen más como hijos del Estado, hijos de César, hijos de Baal, es decir, hijos del Estado en vez de Dios. Entonces, ¿qué solución podemos ofrecer? La solución que ofrecemos es otro templo. Y el techo es la verdad, o sea, la piedra que conecta los dos pilares es la verdad de Dios, la verdad de Jesús. Y cada pilar, en el templo de Salomón había 2 pilares. Y algunos han interpretado cada pilar como la ley y los profetas. Jaquín y Boaz, los 2 pilares del templo, la ley y los profetas. Y Pablo en 1 Timoteo 3:15 dice, para que sepas, Timoteo, cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, en el templo de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, en vez de falsas columnas o pilares humanistas, tenemos, en vez de la metafísica materialista, tenemos fe en el Creador y finalmente tenemos la palabra de Dios. No somos autónomos, sino pensamos los pensamientos de Dios después de Dios por la palabra de Dios. Muy bien, gracias Randy y gracias a todos y cada uno de aquellos que nos han estado escuchando tanto la semana pasada como hoy. De verdad que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y será hasta una próxima vez que nos encontremos a través de este programa de la Fraternidad de Ministerios por Radio Victoria. Hasta luego.